¿Aló? ¿Aló, Hola, aló? ¿cómo está? ¿Aló, hermano? ¿Me escucha bien? Bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Muy bien, aquí también. ¿Todo bien? Todo bien por el momento. A ver, dígame algo como introducción sobre lo de ahora, cómo va a ser. Y yo lo tengo pensado hacer más una especie de diálogo, o ¿Ok? sea, yo le haría preguntas sobre el tema, ¿no? Las implicaciones teológicas de algunas bueno, premisas que tiene el evangelicalismo acerca de la supuesta unidad que tienen, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, los presbiterianos, en teoría, porque los bautistas reformados dicen que a veces los presbiterianos, como que ellos nos echan en cara que los presbiterianos nos sentimos más identificados con otras denominaciones que con los bautistas reformados. Entonces, hablar un poco de por qué o sea, cuál es la razón, por qué es que de repente nosotros nos sentimos más identificados con iglesias católicas o luteranas o anglicanas y no con Ujú. los propios bautistas. O sea, Claro. eh, que son puntos específicos que tienen que ver como el bautismo, la Eucaristía, cosas así, ¿no? Sí, sí, entiendo. Ok, perfecto. Entonces, un método de preguntas, respuestas y de ahí surge el diálogo. Exactamente. Y todo, con, Perfecto. y todo sobre el evangelicalismo, ¿no? Sí, 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 sí. Su unión ficticia, porque como decía usted en el Exacto. audio, ¿no? Ajá. Somos todos iguales, es todo lo Ajá. mismo. Sí, sí, sí. Pero el pastor te dice, no vaya a congregar a otra iglesia, no vaya a otra denominación. Exacto. Eh, si te vas, sos un traidor, o cosas así. Claro, no, no, perfecto. No, y eso es una parte solamente, porque Claro, hay otros que no les importa, ¿eh? O sea, usted puede irse a cualquiera y dice, ah, no importa, por eso está el coro, no me importa la iglesia que tú vayas. sí, No les también. importa, tú puedes ir a donde vayas, pero hay otros no, hay otros que, oh, aquí sí me importa. Entonces, no, no Claro, es, por eso evangelicalismo es un mercado, no, no es monolítico, no todos piensan lo mismo. claro, Está muy bien. no es uniforme. No, claro que no, claro que no. Claro. Y después analizar un poco una de las premisas que ellos usan para sostener la supuesta unión, que ellos dicen, por ejemplo, bueno, acá lo importante no es el bautismo, sino que pertenecemos al grupo de la sola fe, de la sola escritura. Pero el tema, claro, es que la sola fe es subjetivo al final, Claro, porque exacto, dentro del mundo evangélico, de los evangélicos, los pentecostales unicitarios son evangélicos, pero exacto. son, pero son unicitarios. Ya, sí, sí, sí. Además, eso de la sola fe depende de cómo se define la sola fe. Exacto, De cómo se define la sola fe. Recuerda que la sola fe no es algo evangélico. La sola fe no es herencia evangélica. Y si ellos quieren tomar eso, que no es herencia evangélica para ellos, bueno, tomen todo el paquete completo. Bautismo de niños, sacramentos, Santa Cena, Eucaristía. Porque de lo contrario, eso es lo que define evangélico. Yo agarro lo que a mí me gusta, el resto lo dejo. Eso claro. es lo que hace. Sí, sí, sí. Sí, exactamente, por ahí va a ir el diálogo. Ok, está bien, Muy bien. perfecto. Vamos a preparar para arrancar. Que cierro este programa. Muy bien. Vamos a poner transmitir. Muy bien, queridos amigos, Dios me los bendiga. Estamos a través de Facebook una vez más, iniciando con la programación que nosotros teníamos prometidos, ¿ok? Habíamos prometido un diálogo junto a nuestro querido hermano, el pastor César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Y estamos cumpliendo entonces con este diálogo, estamos comenzando, vamos a tener un diálogo sobre algo en concreto, tiene que ver mucho con algunas preguntas que me han enviado, que me han hecho, que incluso me han pedido que hable al respecto.
y que invitara incluso al pastor César a este diálogo sobre la unión de la iglesia evangélica. Muchos han visto videos que nosotros hacemos y bueno, han preguntado por qué nuestra posición, cuál es la razón, cuál es el motivo. Y tiene que ver mucho con la historia del evangelicalismo, la historia de la iglesia protestante y la historia de la iglesia en sí. Y bueno, para responder esta pregunta es que nosotros vamos a hacer este diálogo que tiene que ver con entonces esta pregunta, ¿no? Unidad evangélica o sincretismo religioso. Y nosotros le vamos a pedir al pastor Arévalo que nos defina un poco lo que es hacer este sincretismo, ¿no? Y si puede ser que la unidad evangélica sea algún tipo de sincretismo también religioso. Pastor César, bienvenido a la programación. Dios te bendiga. Hermano, un saludo a usted, un saludo a los que nos están acompañando también, a los que se van a unir en el momento del desarrollo y también para los que nos van a ver también cuando esto ya se suba a las redes. Un saludo a todos y bueno, pues aquí estamos para responder las preguntas muy, diríamos, relevantes dentro del contexto eh, evangélico, dentro del contexto evangélico de Latinoamérica, porque la idea es, el propósito es ayudar a los hermanos, ayudar a cada uno de los que son parte de uno u otro grupo, a que ellos sepan dónde están localizados, dónde están situados. Una vez que ellos sepan dónde están situados y tengan una perspectiva correcta, yo creo que ellos van a entender muchas de las acciones o decisiones que ellos pueden tomar. Sí, exactamente. Esa es la importancia de conocer un poco la historia, ¿no? La historia es fundamental. Pastor César, siempre lo estamos escuchando hablar sobre la historia, ¿no? Y una de las preguntas que usted siempre hace es, ¿usted evangélico conoce la historia de su denominación? Conocer la historia revela un poco la situación, ¿no? La posición del evangelicalismo. Y responde también, de alguna manera, la pregunta del programa, ¿no? Sincretismo o unión evangélica, que es el tema de hoy. Y todo esto tiene que ver con la historia, ¿no? Pastor César, para usted, la historia en este caso es fundamental, ¿verdad? Sí, vamos a ir por parte porque quiero que las personas que son evangélicas les ayude. Voy a hablar en una forma didáctica los puntos principales, porque hablar de historia, especialmente dentro del evangelicalismo, nos llevaría hasta 1700 en los Estados Unidos. Pero como siempre me han escuchado y digo, y lo voy a repetir, si usted es la primera vez que me escucha, o si usted ya me escuchó, pero repito, evangelicalismo no es iglesia. Evangelicalismo es un movimiento suelto. Cuando digo suelto, es que no están vinculados, o sea, no es como, digamos, el catolicismo, donde hay un papa que es el obispo general de todos. En el evangelicalismo no es así. Tú puedes ser tu propio papa si tú quieres en este momento y fundar tu iglesia, que ahora tengo aquí a las 6 de la tarde, junio 28, si quieres hacerlo, y ya está, eso es tu iglesia. Nadie te va a decir por qué lo haces o tienes que pedirme permiso, ni tú vas a ir a nadie, porque la idea central del evangelicalismo es yo sigo a Cristo, no sigo a hombre. Ahora, ese es número uno. Número dos, evangelicalismo ya que es un movimiento abierto, la pregunta es, ¿cómo surge? Y no hay una fecha exacta como para decir, bueno, nació el 5 de enero de 1800 y algo. Sin embargo, su nacimiento es el producto, justamente, nace en Estados Unidos, a eso es donde nace, amigo evangélico, y nace desde a finales del siglo XIX. Estamos hablando, perdón, del siglo XVII, estamos hablando de 1800 y 1790 con los hermanos Wesley. Ahora, ellos nunca fueron evangélicos, el evangelicalismo no existía en esos tiempos. Lo que existía era, digamos, ciertas variantes en cuanto a la dinámica de hacer religión en los Estados Unidos. Ellos dejaron ya de ser presbiterianos, episcopales o luteranos y comienza a surgir en los Estados Unidos un movimiento tan peculiar, tan único, en donde la espontaneidad
espontaneidad, la emoción, la cosmovisión de yo hacer lo que yo siento que es bueno, da lugar a diferentes grupos y sectas en ese entonces. Y surgen, ¿no? Diferentes grupos que no tienen ya nada que ver con los grupos históricos como los presbiterianos. Uno de los grupos que nace y surge, ¿no? Inclusive hasta se divide de los anglicanos es el metodismo. Estamos hablando a finales de 1770, para 1800, todo el siglo XIX, escuche bien, amigo evangélico, todo el siglo XIX, desde 1800 hasta 1890, se llamaría el nacimiento del preevangelicalismo, porque ellos no se llamaban así. Cada grupo que surgía por los avivamientos, ellos no pertenecían ni a los bautistas, ni a los presbiterianos, ni a los metodistas. Existían esos grupos, pero todos ellos compartían lo que se llamaba, y este es el tema de ahora, lo que se llamaban algo en común que los unía. Por ejemplo, usted se ha preguntado de dónde vienen las campañas o las campañas que hacía, por ejemplo, el difunto Gilla Ávila, Luis Palau y otros, llenaban estadios. ¿De dónde viene esa tradición? Bueno, esa tradición surge de aquí de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos, al rechazar ser parte, digamos, de presbiterianos o de luteranos, ellos se reunían en ese tiempo en bosques, porque en ese tiempo no era como ahora, y se reunían fíjese la cantidad, 15.000 a 30.000 personas. Imagina un bosque, 15.000 y 30.000 personas. Es un estadio de fútbol, prácticamente casi lo mismo un estadio de fútbol, pero se reunían y entarimado, donde estaba el púlpito de madera de ese tiempo, estamos hablando de 1800 y algo, era compartido por predicadores que se salieron de la iglesia presbiteriana, predicadores que se salieron de los bautistas y predicadores que eran, diríamos, primitivos metodistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo en común, uno diría, pero no había denominación. No, ellos rechazaron eso, porque para ellos decían, nosotros solamente somos cristianos, a secas. Ahora entiende por qué, de dónde se hereda esto de que el evangélico llamar soy cristiano de ellos. Ellos dijeron, yo no soy presbiteriano. ¿Y tú? Yo tampoco soy bautista. ¿Y tú? Tampoco metodista. ¿Qué somos? Cristianos o discípulos de Cristo. Así se llamaban, porque decía, bueno, la Biblia enseña esto. Entonces, para ellos esa mentalidad teológica. Entonces, les unía. Ahora, alguien diría, pero ¿qué pasó con las doctrinas secundarias como bautismo de infantes, sacramento? Es una buena pregunta y aquí está la respuesta. Al rechazar ellos, por ejemplo, los presbiterianos, ser llamados presbiterianos, ¿qué cosa cree que pasaba? Ellos rechazaron la Confesión de Westminster, los catecismos, inclusive hasta el bautismo de infantes. ¿Qué pasaba con los bautistas? Los bautistas no tenían esas confesiones, pero dijeron, ya no tenemos que odiar tampoco a los presbiterianos. ¿Qué pasaba con los metodistas? Los metodistas también bautizaban niños y ellos eran de la entera santificación. Por eso que una rama evangélica se llama la entera santificación, que ellos creen de que uno puede ser perfecto moralmente en esta tierra. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Y decían, bueno, nosotros ya que somos cristianos igual que ustedes y no hay diferencia doctrinal, bueno, pues el Espíritu Santo y todo lo demás nos ayuda. Entonces, había hasta cierto punto, dejaron de lado lo que les separaba y se unieron. Pero fíjese, ellos dejaron eso porque ellos estaban en contra del denominacionalismo. Pero ¿qué pasa cuando se unen? Crean lo mismo que ellos estaban evitando, porque al unirse crean otra denominación. Y no solamente una, crearon tres denominaciones. Uno, la Iglesia de Cristo, y ellos que no querían nada de denominación, lo crea. La segunda denominación, cristianos a secas, así. Y la tercera denominación eran discípulos de Cristo y de Dios. Entonces, ellos que se habían salido de sus denominaciones para no tener denominaciones, terminan creando tres denominaciones diferentes. Una contradicción. Ahora, eso es al principio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Su doctrina. Como era mucha emoción, como era mucho entusiasmo, porque así eran, ellos no dieron tanta importancia al aspecto teológico. O sea, uno diría, oh, qué bueno. No, no, qué bueno. ¿Por qué no, qué bueno? Porque al no dar importancia al aspecto teológico, cualquiera podía ahora definir su propia teología. Claro, como ya no nos divide lo que a mí me enseñaron, somos hermanos en Cristo, entonces yo decido qué enseñar.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve al mismo ciclo de donde ellos estaban tratando de salirse. Crean su propia denominación, crean su propia doctrina, y que lo que sucede es ya para finales del siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Existen cantidad de sectas, muchas de ellas inclusive para el siglo XX se convierten en pentecostales o movimientos de santidad o los grupos apostólicos. Eso es parte de eso, pero como ellos son sus propios pastores, ellos se ponen, inclusive, y de ahí sale la aberración que es común hasta ahora, de que se autoproclaman apóstoles y profetas. Oiga, si ya nadie, yo tengo que dar cuenta. Y eso es literal. Yo estoy poniendo por eso en mi página. Hay cantidad de nombres. Dicen, yo soy el profeta. Y uno diría, pues, pero ¿quién le va a seguir? Tuvieron cantidad de seguidores. Entonces, todos estos movimientos, estamos hablando de 1840, 1850, 1860, 1870, juntamente con eso que se llama, por ejemplo, la restauración, el movimiento restauracionista, porque ellos trataban de restaurar, justamente aquí en el punto, el cristianismo del libro de los Hechos, ¿no? Los pentecostales hablan eso, ¿no? Dice, al libro de los Hechos vamos a restaurar. Todos estos grupos restauracionistas restauraban de acuerdo a su mentalidad. De ahí salen los mormones. Ellos decían, vamos a restaurar, como dice Hechos. De ahí salen los testigos, lo mismo. De ahí salen los adventistas, igual. De ahí salen los movimientos de santidad. De ahí salen los otros movimientos restauracionistas como los campbelitas, solo Cristo, un solo bautismo, los unitarios. Ahí salen cantidad. Ahí es el tiempo en donde los bautistas se dividen en cantidad de denominaciones. Bautistas arminianos, bautistas calvinistas. Oye, ¿se imagina un bautista arminiano con un bautista calvinista? No, era fenomenal, como cuando se ponían a discutir. No, eso no quedaba. Venía el bautista adventista que decía, ustedes están mal, tienen que hacer el sábado. No, si los tres bautistas se ponían a debatir, créame que era un circo, porque no se sabía quién era el verdadero. Y faltaba el otro bautista, el bautista progresivo. Ya habían progresistas ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1890 y el marxismo ya estaba entrando en los Estados Unidos. Entonces estaban los bautistas socialistas, los bautistas arminianos, los bautistas calvinistas y los bautistas adventistas. No, era un circo cuando se ponían a discutir, sin tocar los metodistas, que estaban los metodistas wesleyanos, los metodistas apostólicos, los metodistas a secas, los metodistas africanos, los metodistas wesleyanos, los metodistas anglicanos. O sea, era una ensalada. O sea, esto de ese tiempo era el principio del evangelicalismo. Uno diría, pero ¿por qué tantas divisiones? Porque no tenían una cabeza que dijera, bueno, yo aquí tengo un grupo, decidimos, no, cada uno, si no le gustaba, y así era hasta ahora, bueno, ¿qué pasó? Predicó mal. ¿Ya le dijiste? Sí, ¿qué dice? No me hace caso. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué fundar otra iglesia? ¿De veras? Sí, ¿a qué fundar nuestra iglesia como queramos? Oiga, hermano, esto es la raíz, ¿cómo te puede decir? La característica, así como cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Digamos, chileno es chileno, uruguayo es uruguayo, peruano es así, colombiano, cada uno tiene su idiosincrasia. El evangelicalismo, la idiosincrasia de todo evangélico es las divisiones y la autonomía y ser independientes. Nadie, ellos que tienen que dar cuenta a nadie, y nadie tiene que ir a decirles tampoco, decirles, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo y no a los hombres. Y esa frasecita, que aparentemente diga, bueno, pero no hay nada de malo, sí. Esa frasecita ha traído divisiones, no 3 o 4 divisiones. Presbiterianismo solo en Estados Unidos tiene más de 40 sectas solo el presbiterianismo. En Estados Unidos, sin contar las de otras partes del mundo que serían más. Entonces, es importante conocer la historia, cómo viene o cómo se explica las divisiones evangélicas en Latinoamérica. Claro, pues hermano, claro que sí. Exactamente. Por eso es importante que los hermanos estén abiertos a conocer la historia, porque
van a responder muchas preguntas. Un hermano, por ejemplo, publicó algo así como, por ejemplo, hermanos, dejen los debates de lado, de que tienen la razón, porque mientras se debate de quién tiene la razón, las almas se confunden. Ahora, la cuestión es que por más que no vean debates en Internet, las personas van a seguir confundidas Exacto. porque las denominaciones van a seguir estando. La persona se Exacto. vuelve evangélico, vamos a suponer, ¿no? Yo salgo, reparto unos folletos, la persona viene a mi iglesia y de repente ve que a la cuadra hay otra, a la otra cuadra hay otra. Y Sí, la sí. persona dice, ¿y por qué, pastor, hay diferentes iglesias? Ya. ¿Qué es lo que nos divide? Bueno, lo que pasa es que ellos no creen en hablar lenguas y Ajá, nosotros sí. ajá, Ah, y con los otros hermanos de la otra cuadra, no, lo que pasa es que ellos creen en hablar lenguas, pero no creen en la profecía. ajá. Y entonces, claro, el problema va a seguir en pie, el problema sigue estando, aunque no se toque el tema. Y yo creo, Pastor César, que el peor error que puede cometer el cristianismo es no justamente tocar el tema, o sea, evitarlo para ahorrarse un montón de dolores de cabeza, cuando en realidad es la raíz de todos los problemas, justamente ignorar todo este tema de divisiones, doctrinas que surgen por acá, por allá, que está relacionado con, por supuesto, la historia de la iglesia, ¿no, Pastor César? Sí, otra cosa muy importante, quiero que sepan también hermanos que nos están siguiendo. Le voy a pedir, bueno, les va a estar grabado de todas maneras, pero si está ahí para que, porque es importante que usted sepa. Yo tengo aquí un lápiz. Si tiene un lápiz o un lapicero, agarre un libro o un cuaderno. Porque la fecha que le voy a dar es el certificado de nacimiento de su religión o de su secta. ¿Cómo me puede decir o no? Certificado de nacimiento. Así como uno tiene nombre, fecha de nacimiento, mamá, papá, etcétera. Así también usted los evangélicos tienen. Y le voy a decir cuándo es. Es el año 1942. Escríbalo antes que se olvide. En el año 1942, ¿cómo fue quién entonces, alguien dice, bueno, ¿quién es mi mamá y mi papá? Ahorita se los digo su mamá y su papá, ahorita, en este momento. Para la década de 1920, ya 1920, ya empezando el siglo XX, ocurre un fenómeno en los Estados Unidos que se llama el fenómeno del pentecostalismo. Ese nombre no se conoció antes de ese siglo. Las prácticas habían, y cuando aparece lo llaman pentecostalismo porque lo asocian con lo que pasa en el libro de los Hechos el día de Pentecostés, aunque no tiene nada en relación con la etimología, porque la etimología significa 50 días. O sea, no hay nada de relación de hablar en lenguas ni con eso. Por eso que yo digo, si es cuestión de hablar en lenguas, que pongan el año del balbuceísmo, porque eso es lo que sucede. Por 40 años, estas sectas pentecostales fueron consideradas heréticas. Fíjese, 40 años. Estamos hablando de 1901 a 1940. Si usted es pentecostal, le voy a decir algo. Antes que usted sea pentecostal y venga al pentecostalismo a su país, en los Estados Unidos, que es la cuna del pentecostalismo, por 40 años fue considerado herejía e inclusive muchos decían, esa es una religión inclusive demoníaca espiritista, por la forma como ellos, ustedes saben, y prácticamente no ha cambiado mucho, la forma como ellos expresan todas las expresiones emocionales y tanta cosa. Pero ¿qué es lo que sucede en el lado evangélico? Para 1920 entra en la famosa Universidad Presbiteriana de Princeton, famosísima presbiteriana, comienza ya a entrar la influencia de Europa de la evolución, sí, de Charles Darwin, de la evolución. Y algo, primera vez, esto explica mucho, eso explica inclusive mucho por qué existe la PQSA o la presbiteriana, la iglesia presbiteriana. Un profesor entra y comienza a enseñar rechazando eh, el nacimiento virginal de Cristo, rechazando la autoridad y la inspiración de Jesucristo, rechazando la justificación por la fe y que lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación por Cristo son mitos, rechazando prácticamente todo lo que es doctrina cristiana. Estamos hablando de la Universidad de Princeton, famosísima.
Lo que ocurrió es en el año 1920, ¿no? Para hacerla corta, es que teólogos famosísimos como Charles Hodge, como Warfield, como Macon, esos diríamos los mejores teólogos presbiterianos, tengo libros de ellos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ellos piden que se despida ese profesor, pero es algo increíble, esto es algo increíble. Por primera vez deciden apoyar al profesor que destruye todas las bases cristianas protestantes y tienen que salirse los teólogos presbiterianos a formar lo que se llama ahora, y hasta ahora existe el Seminario Teológico de Westminster, que está en Nueva Jersey, 1920. Entonces ya hay dos campos, los presbiterianos liberales, que dudan toda la inspiración de la Biblia, y los presbiterianos que vienen a ser fundamentalistas, porque se están fundados en los fundamentos de la Biblia. ¿Para qué tiene que ver con evangelicalismo? Mucho, porque es ahí en donde la lucha entre liberales, modernistas, dentro del presbiterianismo, y los fundamentalistas se pone, pero dividido así. Se sabe quiénes son, quiénes no son. Bueno, eso duró casi como 20 años, que cuando llega a 1940, habían grupos que no sabían con quién estar. Y esto es terrible. Oiga, si alguien duda de la inspiración de las escrituras, del nacimiento virginal de Cristo, dudaban de que Cristo realmente es su salvación dentro de una denominación histórica como el presbiterianismo, es un problema ahí. Entonces, había gente que decía, yo no sé si estar con ellos o con otro, lo cual implica la gran ignorancia bíblica que ya existía en los cristianos en Estados Unidos. Entonces, como respuesta a eso, que habían grupos diseminados, surge lo que se llama la Asociación Nacional de Evangélicos, 1942, para juntar en ese grupo a los que no son ni fundamentalistas, ni tampoco los que son modernistas. A mi entender, fue un gran error, porque los fundamentalistas estaban justamente defendiendo las bases históricas ortodoxas de la fe cristiana. Entonces, este grupo que según no sabían qué hacer porque no querían tomar lados ni con este ni con este, forma lo que se llama y se conoce como evangelicalismo. En otras maneras, en otra forma, el evangélico es el moderado, ¿no? El que, de ahí viene cuando dicen de política, los que decidieron no entrar en política en nada, solamente la misión es evangelizar porque las almas se pierden. ¿Cómo? Sí, 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 evangelizar. No estamos ni con este que es muy liberal y modernista, pero tampoco con estos que son ya demasiado radicales, que la de la Virgen María, no, ¿para qué tanto radical? Tranquilo, moderadito nomás, ¿no? Al fin y al cabo las almas se pierden con eso de los debates. Esa actitud evangélica nace en 1945. Ahora, esta organización, ahí recién aceptan a los pentecostales como ortodoxos. Fíjese, recién ahí aceptan a los pentecostales como ortodoxos. Entonces, esta organización aparentemente decía unidad, no era de unidad, era de representación. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, en un país, cuando van a jugar una selección de fútbol, representa a cada país. Pero eso no quiere decir que todos en ese país piensan lo mismo. Es más, en un equipo de fútbol uno puede pensar diferente al otro, pero aún con esas diferencias representan al país. Bueno, esta organización de evangélicos representaba a todos los evangélicos que no eran ni fundamentalistas ni tampoco modernistas. Pero esos grupos, que eran grupos sueltos, se contradecían desde el momento en que entraron los pentecostales, ya hubo problemas, porque muchos no los querían adentro. ¿Por qué? Por eso mismo, hablar en lengua, el Espíritu Santo. Es más, el grupo de santidad no quería nada con ellos, porque ellos decían, nos dan mala fama los pentecostales a nosotros. ¿Sí? Los grupos bautistas independientes tampoco los querían. Entonces la organización dijo, bueno, pero tenemos que representarlo de todas maneras, no pueden, no es tanto unidad, es más bien representación. Ahora, escuche bien lo que digo. No es tanto la unidad, porque es imposible estar unidos. Es representación.
¿Me entiendes lo que es muy diferente? Vamos a estar unidos. No, 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 no están unidos. Están representados. Quiere decir que la organización de evangélicos representa a todos los grupos habidos y por haber que no están de acuerdo, pero que tal vez algunos otros puntos están de acuerdo, pero que no tienen nada que ver con, por ejemplo, presbiterianos ortodoxos o tampoco con los modernistas. Entonces, eso responde a la pregunta, hermano, que dicen, bueno, ¿por qué no nos unimos? Bueno, si uno de los grupos deja de lado sus distinciones doctrinales, como que se una, pero si uno es fiel a su distinción doctrinal, pueden estar unidos en el sentido de que, bueno, tú crees en Cristo, yo también, sabemos nuestras diferencias y nada más. Pero si se quiere haber una unidad doctrinal, bueno, uno de los dos tiene que dejar de lado lo que cree. Por ejemplo, si el bautista quiere ser presbiteriano, no hay problema, pero tienes que aceptar el bautismo de infantes. Si el presbiteriano quiere tener comunión con el bautista, no hay problema, pero tienes que dejar tu bautismo de infantes y dejar de lado que la Santa Cena es sacramento y aceptar todo lo que dice el bautista. De otra manera, no va a haber unidad. Y eso es así. O el pentecostal, como dijiste, ¿no? Si no hablas en lengua, no eres salvo. No puede haber unidad con alguien que diga, yo no creo primeramente en hablar en lenguas. ¿Cómo va a haber desunidad? Podemos dialogar, pero no va a haber unidad. O tú enseñar, por ejemplo, vengan a la Santa Cena, este es el cuerpo de Cristo, estamos comiendo el pan, y el otro que diga, no, es un símbolo. No, no puede haber comunión de esa forma. Pueden conversar y dialogar, pero no puede. Ahora, dentro del evangelicalismo puede ser posible, escucha bien, porque entre ellos pueden cambiar su doctrina como les da la gana, porque no tienen que dar cuenta a nadie. Pero aún así, si van a cambiar su doctrina, entonces ellos tienen que estar conscientes de que no pueden tener comunión completa cuando uno de ellos piensa diferente al otro. Y eso es algo que tienen que tomar en serio. O sea, pueden conversar, pueden dialogar, como estamos dialogando aquí usted y yo y otro hermano. Pero una unidad, no es posible. O yo tengo que dejar de lado lo que creo para ser unidos, o él tiene que dejar de lado lo que cree para estar unidos. Pero de ahí ya no puede haber unidad, si eso es lo que están ellos pretendiendo. Lo que va a haber más bien es un sincretismo, como tú estás diciendo. Exactamente. Porque hay puntos que son muy, pero muy, podemos decir, esenciales, que al romperse no logran una unidad. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? Porque acá ya entramos a responder algunas preguntas. Me han hecho a mí una pregunta que es, por ejemplo, ¿por qué es que muchos presbiterianos, generalmente los más ortodoxos, sienten más cercanía con las iglesias que mantienen la catolicidad, o sea, que son paidobautistas, que creen que se está participando de Cristo en la cena, y no tanto con los bautistas reformados? A mí me han hecho esa cuestión. Pero el punto es, pastor, que al rechazar el paidobautismo, de alguna manera nos están diciendo que los presbiterianos estaríamos mal bautizados, por ende no seríamos parte del cuerpo de Cristo, porque si el bautismo es algo vinculante, ¿no? Porque para nosotros el bautismo es vinculante, para los católicos el bautismo es vinculante, para los luteranos el bautismo es vinculante, para los anglicanos el bautismo es vinculante, incluso para los mismos bautistas el bautismo tiene que ser vinculante, al menos que digan que el bautismo no sé, no tiene sentido, Cristo pidió algo, no sé, sin sentido, o no tiene ningún propósito. Pero no, el bautismo es algo vinculante. Ahora, si yo como presbiteriano quiero ir a una iglesia bautista y ser miembro de la iglesia bautista, y la iglesia bautista me dice, no, hermano, usted se tiene que volver a bautizar, me están diciendo que yo no pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se puede mantener una unidad? O sea, ¿qué unidad representa esa idea, ¿no? De rechazar el bautismo de los presbiterianos o de los luteranos o de los anglicanos o de los católicos?
porque de alguna manera me están diciendo que si yo no estoy bautizado correctamente, no soy parte del pueblo de Dios. Y si no soy parte del pueblo de Dios, no soy parte de ellos. O sea, tiene una implicación teológica, ¿no, Pastor César? Me gustaría su opinión acerca de este punto específicamente. Sí, quiero decir los hermanos bautistas, amigos bautistas o que no son reformados, porque no solamente no son los bautistas. Recuerde que durante la restauración o el movimiento restauracionista en el siglo XIX en los Estados Unidos, porque todo esto vino a los Estados Unidos, los grupos que se separan de las iglesias históricas reformadas, como es primariamente es el presbiterianismo y congregacionalismo, ellos rechazan los medios de gracia, que es la Eucaristía, los sacramentos y el bautismo, especialmente el bautismo de infantes. Lo ven solamente como un recordatorio, ¿no? Bautistas no son reformados. Bautistas no son reformados. No, ellos tienen, eh, inclusive los particulares tienen otra forma de ver la teología del pacto, que no es la teología del pacto reformada. Porque si fuera la reformada, aceptarían el bautismo de infantes. Punto. Así es. Así es. No hay otra forma. Ah, no puede haber comunión completa con grupos bautistas que no son reformados. Esa es la verdad. O yo dejo de ser presbiteriano o reformado y me meto a bautista. Yo vengo del bautista. Yo me he graduado de la Universidad Bautista aquí en California, del Instituto Bautista también. He trabajado con bautistas por más de 20 años. O sea, conozco la teología. Conozco exactamente todo lo que es. Es más, cuando era bautista yo también criticaba mucho eso, del bautismo de infantes. Ahora soy presbiteriano. Y conozco eso. O sea, hay ciertos puntos que nos unen, sí. ¿Se puede uno conversar del punto de estar de acuerdo? Sí, ya sea la soteriología, que es principal. Y ahora, en cuanto a los sacramentos, ahí está la diferencia, ¿ok? Porque uno no lo ven como sacramento, nosotros lo vemos como sacramento. Este es el número uno. ¿Ves? Número dos, nosotros somos credo y paglobautistas, porque en ningún momento rechazamos el credo bautista. Si una persona adulta confiesa la fe en Cristo, debe ser bautizado, no hay problema. Pero si es casado y tiene hijos, sus hijos tienen que ser bautizados de acuerdo al pacto abrámico, de acuerdo a la teología del pacto. Por eso digo, la teología del pacto reformada, presbiteriana, es totalmente diferente a la teología del pacto de los bautistas particulares. Entonces, por eso es que no puede haber, porque siempre va a haber ese punto. Porque si a mí me invitan a una iglesia, cuando yo entré al presbiterianismo, los primeros años, habían amigos presbiterianos, bautistas, inclusive pentecostales, que me invitaban a predicar. Entonces, cuando empezaba a predicar, yo ya entraba, yo ya les enseñaba la teología del pacto presbiteriano. Es más, en una iglesia bautista, ya no me invita, es un gran amigo mío, ya no me invita, no nos hemos peleado, pero como la doctrina es diferente y yo entiendo, está correcto, me dice, hermano, ya no te puedo invitar porque tú estás hablando del bautismo de infante. Yo le digo, perfecto, así es, nuestras diferencias son así. Yo no pido que te cambies, pero tampoco me puedes impedir a mí que no lo haga. Entonces, la mejor forma es respetar nuestras diferencias. ¿Ves? Y yo, es un hermano, él es de Ecuador, vive aquí en Los Ángeles, y nos llevamos bien, pero cuando cuestión de iglesia, él ya no me invita a predicar, al menos que, yo le dije, al menos que tú quieras una transformación o un cambio de doctrina, ser bautista a ser presbiteriano, entonces no hay ningún problema, pero yo respeto tu posición teológica, porque yo vengo de ahí, y tú respetas la mía. Entonces, si te das cuenta en ese caso, es lógico que no va a poder haber una comunión total. Y yo iba antes a una iglesia presbiteriana al principio, y claro, hay iglesias presbiterianas que son liberales. Los liberales son los que no creen esto, ¿no? De que, pues, ¿qué importa que sea metodista, bautista, hasta Asambleas de Dios? Y sí, invitaron a un luterano. Ahora, el luterano cree eso, pero la diferencia técnica con un luterano es que él cree que el bautismo realmente es regenerativo. Ahora, hay un punto, tal vez una línea fina ahí, ¿no? Pero el luterano en realidad no es reformado. Muchos dicen que es reformado, pero no es. El luterano, cuando uno estudia, yo he hablado tengo un amigo luterano, pastor, ministro, él me dice, nosotros no somos reformados. Nos ponen por reformados por lo de Lutero. Los reformados son ustedes, me dice, los calvinistas. Ustedes son los reformados. Nosotros somos luteranos. Así me dice. Pero en esta iglesia,
presbiteriana, invitaron a un pastor bautista a predicar. Y claro, pues el tema fue tan, es más, hasta el mensaje fue tan vago, humo, o sea, no tenía sustancia, que no afectó en nada, ¿no? Entonces yo le digo al pastor, le digo, oiga, pero luterano, presbiteriano, o sea, bueno, ¿cómo es? Explíqueme. No, me dice, nosotros somos presbiterianos que no damos importancia a esos puntos. Entonces, cuando yo digo eso, pues qué clase de presbiteriano será. Pero un verdadero presbiteriano, al igual que un verdadero bautista o luterano, ellos van a saber que no es posible invitar a alguien de una teología diferente. Oiga, usted no va a invitar en una iglesia presbiteriana a un pentecostal. O sea, si es las diferencias teológicas se deben respetar. ¿Me entiende? Podemos compartir un desayuno, no hay problema, ok, ¿sabe qué? De hablar. Pero que yo invite a un pentecostal, ¿sabes qué? Quiero que hables del Espíritu Santo. Oiga, yo no estoy respetando su teología, y yo también estoy trayendo a alguien que va a no respetar mi teología. O sea, eso es muy importante que tengan en cuenta los amigos evangélicos, que no es que nosotros estamos más en común con ellos o con otros, sino con ellos, es que nuestras tradiciones son diferentes. Bautista no es reformado, es particular a aquellos que son calvinistas, porque si fueran reformados, oiga, entonces tienen que ser total. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo he sido bautista muchos años, yo no puedo decir soy mitad bautista. Entonces, no existe mitad bautista. Y la otra mitad soy pentecostal. Tampoco existe eso. O soy completo bautista o soy completo pentecostal. No puede haber. Tengo que respetar las distinciones teológicas de cada denominación. Y si yo soy presbiteriano, bueno, soy presbiteriano, no a medias. ¿Puedo hablar con un bautista? Sí, podemos hablar, dialogar como aquí. ¿Puedo invitarle a predicar, tener comunión? Va a estar difícil. No lo odio, es que va a estar difícil. Al igual que él no me iba a invitar a su congregación bautista como este amigo y que yo hable, hermanos, vamos a tener el sacramento del bautismo, vamos a bautizar a un niño. No, los bautistas van a decir, ¿qué? ¿Qué pasa? Aquí no se hace eso. Entonces yo tengo que respetar sus tradiciones y ellos tienen también que respetar nuestras tradiciones o liturgia, como se llama. Exactamente, porque si no, ahí sí caeríamos en un sincretismo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. estaríamos haciendo una unidad sacrificando las doctrinas. Dejamos de lado las doctrinas para mantener una unidad, pero eso sería como darle poca importancia a la palabra de Dios, a la doctrina. O sea, para un cristiano la palabra de Dios es importante, o sea, es lo más importante, si no, no seríamos cristianos. Si la palabra de Dios no es importante, ¿para qué vamos a ser cristianos? Y si es importante, no se puede relativizar. O sea, es interesante porque estamos hablando de un Dios soberano, poderoso, creador del cielo y la tierra. Su palabra es absoluta, su verdad es absoluta. Si yo creo que su verdad es absoluta, no puedo caer en un relativismo. Yo no puedo decir, bueno, no importa. Si el hermano lo entiende así, no importa. Si yo lo entiendo así, no importa. Lo importante es que, bueno, somos los dos cristianos, vos podés predicar lo que quieras en mi iglesia y yo voy a ir a predicar lo que quieras en tu iglesia. No funciona así. Porque de hecho va a generar confusión en la propia iglesia. Los hermanos se van a levantar y van a ir y van a dividir y van a abrir otra iglesia. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo me he topado con personas que me han dicho, no, Luis, mira, nosotros estamos congregándonos en una casa porque los hermanos empezaron a invitar a pentecostales. Y vos sabés que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y como Sí, la iglesia empezó entonces nosotros ahora nos estamos reuniendo en la casa de fulano, si querés ir, si querés participar. Y digo, por esas cosas es que muchas veces podemos decir así, se agrava la situación. ¿Por qué? Porque hay hermanos que son más ortodoxos dentro de un movimiento. Hay pentecostales que dicen, yo soy pentecostal hasta la médula. Yo soy presbiteriano hasta la médula, yo soy luterano hasta la médula. Y de repente el concilio cambia o acepta algo
Y los hermanos dicen, no, 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 yo soy luterano hasta los huesos. Así que ahora nosotros vamos a ser la iglesia luterana conservadora, ¿no? Y se apartan de los otros y dicen, no, lo que pasa es que ha caído en liberalismo y ahora nosotros vamos a ser los luteranos conservadores, los pentecostales conservadores, los bautistas conservadores. O sea, el caer en el sincretismo agrava la situación del sectarismo también, ¿no? Sí, los ejemplos que pusiste lo voy a ilustrar porque es importante. Uno, la división de 1920, cuando entraron profesores liberales a la mejor universidad y única presbiteriana de Estados Unidos, la Universidad de Princeton. Ahora la Universidad de Princeton está en manos de marxistas, ateos, evolucionistas. Tienen su seminario teológico, uno de los más prestigiosos, pero su título de ellos inclusive tiene validez en todas partes del mundo, doctor de teología, pero no tiene nada que ver con el cristianismo ortodoxo. Se divide con estos doctores teólogos, Macon y otros más, fundan el Seminario Teológico de Westminster como respuesta al liberalismo. Ese seminario también es de gran categoría, pero ahí se enseña la doctrina ortodoxa presbiteriana. Se dividió justamente porque entró el liberalismo. En Escocia, por ejemplo, la Iglesia Escocesa Nacional viene desde Juan Knox, ellos dicen. Pero ¿qué es lo que sucede? También ellos tuvieron problemas, entonces se divide en 1800 y algo, y no en una, sino en varios pequeños grupos, cada una diciéndose, nosotros somos la verdadera. Mira, cada uno decía, somos la verdadera, que venimos desde Juan Knox. ¿Te das cuenta? O sea, cómo una congregación, una iglesia histórica en Escocia, la presbiteriana de Escocia, se divide y cada grupo, claro, se divide por doctrina, cada grupo se abroga a sí mismo, oh no, yo soy el verdadero que vengo de Juan Knox. Por eso se llama la otra la iglesia de Escocia continuada, dice, porque la palabra continuada significa que ellos son los que sí continúan con el original, pero son un pequeño grupito. Pero aparte de eso, hay otra iglesia presbiteriana que dicen, bueno, nosotros venimos de ahí. O sea, vas a encontrar como diferentes grupos que claman, oh, yo soy sí el verdadero. ¿Por qué? Por asuntos doctrinales, pero mira, mira lo que sucede. De lo que era entero una iglesia, ahora se convierte en secta, porque aunque no se llame secta, es que es secta, pues hermano. Si una iglesia está aquí y se saca un pedazo, esta es una sección. Se llama iglesia, pero es una sección. Sección es secta. Secta viene de eso. Fracción, sección, separación. Entonces ya se rompió la unidad. ¿Tú sabes cuántas unidades han roto aquí en los Estados Unidos de la iglesia presbiteriana? Cantidad. De la iglesia bautista, cantidad. De los metodistas, cantidad. Tú dijiste algo, liberalismo. El luteranismo está dividido por eso. Hace 3 semanas, ¿te acuerdas que puse en la página del metodismo que entró, que ya quieren legalizar el matrimonio? Ya tienen que hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede? 10 congregaciones, 10 se salieron de ahí. ¿Tú sabes lo que significa eso? Significa 10 denominaciones diferentes, aparte de las que existen. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo ante nuestros ojos cómo se dividen las iglesias. Fíjate, ahí está el ejemplo. Claro. Ahora, muchas personas, cuando empezamos a hablar sobre esta realidad, una realidad que muchos quieren tapar, pero como dice el dicho, no se puede tapar el sol con el dedo, porque no se puede tapar el sol con el dedo. Bueno, esto no se puede tapar, está ahí, nos recriminan, por ejemplo, los hermanos católicos nos recriminan que el mundo protestante está hecho pedazos. Y tienen toda la razón, no podemos decir que no, tienen razón, está hecho pedazos. Pero muchos aún siguen como tratando de pegar esos pedazos con cinta hiladora o cinta adhesiva, no sé cómo le llaman, ¿no? Como diciendo, no, nosotros somos protestantes, en realidad no estamos divididos, estamos unidos, porque nosotros estamos unidos en somos sola fe, somos solo escritura, somos solo gracia, ¿no? Solo a Dios la gloria. Ahora la pregunta es, ¿esos puntos realmente forman una unificación de la iglesia protestante?
No, para Esa es nada, la para pregunta. nada. No, para nada. Ya te puse el ejemplo de la iglesia escocesa presbiteriana de Escocia, porque de ahí viene. ¿No? Oiga, ese es el nido del presbiterianismo en Escocia. Todas, inclusive las sectas pequeñas de Escocia de la iglesia, todas apuntan a Knox. Entonces, un momento. Si todas apuntan a Knox y son históricas, entonces, ¿por qué se dividieron? Fíjate, ahí está la prueba de que no es suficiente decir sola fe, sola Biblia, porque todas dicen, si tú vas, yo he leído la biografía, la historia, todas dicen lo mismo. Nos apegamos a la Confesión de Westminster, nos apegamos a lo que enseñó Juan Knox, todas dicen lo mismo. Entonces la pregunta que yo hago, entonces, ¿por qué no se unen? ¿Por qué al menos tratan de unirse si todo es lo mismo? Pues únanse. Dice, oh, no, porque ellos enseñan esto. Fíjate. Oh, es imposible porque ellos así. No, que ellos así. Oiga, pero ¿no se dan cuenta que al dividirse crean sectas, aunque se llamen iglesias? Porque ya rompieron la unidad. Oh, es que era imposible estar ahí con ellos. Y, ok, ¿y por qué te separaste del otro grupo? Oh, porque nos separamos, pero después ellos salieron más. Un ejemplo, aquí está. Cuando en 1920 se separa la iglesia, eh, los presbiterianos de Princeton, de la universidad, la PQSA estaba ya, porque la PQSA en 1870 y algo fue fundada. La PQSA ahí es donde entra el liberalismo en la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, la PQSA. Yo puse hoy día C por comunista, no de iglesia, porque realmente están muy, 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 muy rojos ahí. Pero ahí en el año 1920 es donde se forma la OPC, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, como respuesta a la PQSA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 5 años después que se forma la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, mira, 5 años después, ¿ok? Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se divide la Iglesia Ortodoxa y forma la Iglesia Presbiteriana Bíblica, otra denominación. Entonces la pregunta es, oiga, ¿acaso la ortodoxa no era en respuesta a los liberales? Y ahora, ¿qué pasó con esta? ¿Por qué sale la Iglesia Presbiteriana Bíblica? O porque no estuvimos de acuerdo con esto. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que trato de decir? Que aunque se separan porque, bueno, porque la sana doctrina, esos que se separan no están contentos y forman otra. Y fíjate, se formó otra denominación 5 años de haberse separado de la PECUSA. Entonces, si todos dicen lo mismo, la pregunta es, ¿por qué se separaron? Porque como dice, eso causa confusión. Y la gente va a decir, oh, yo pensaba que la iglesia ortodoxa era suficiente. Oh, no, no, no. Nosotros somos bíblicos. Y le ponen ya no ortodoxa, le ponen bíblico. ¿Te das cuenta? Sí, Ese sí, es un claro. ejemplo. Todos van a defender su postura desde ese concepto. Somos bíblicos, somos sola fe, somos solo Biblia, pero están separados. Están Entonces la separados. pregunta, o sea, si son todos bíblicos, ¿por qué no están unidos? Ahora, acá hay otro tema, porque muchas personas me preguntan, me dicen, Luis, entonces vos estás diciendo que porque somos sectas, no somos cristianos. No, no necesariamente. Exacto. eh, Porque, o sea, nosotros separamos lo que es la salvación individual de cada persona, pero no justificamos la división. O sea, el hecho Para de que nada. claro, el hecho de que una persona conozca a Cristo en una iglesia presbiteriana, no sé, ortodoxa y otros en la iglesia presbiteriana bíblica y otros en la iglesia bautista, no quiere decir que no sean buenos cristianos o que no sean hijos de Dios. Simplemente es que no justificamos por eso de que tengamos nosotros motivos para seguir con esto, ¿no? Con esta Ya. cadena de división. Yo creo que es tiempo que el mundo protestante pare y diga, no, no, vamos a ver cuál es la causa de la división. ¿Por qué es que sucede esto? Y acá es donde se vuelve más interesante el tema, porque hay que reconocer algo, que es que las divisiones se forman de alguna manera por un tema de orgullo. Sí. Porque, a ver, yo puedo tener una diferencia con lo que haya determinado una iglesia.
mi iglesia, un ejemplo. Pero eso no es motivo suficiente para que yo vaya y abra otra. Claro que no. Porque Claro que en no. Hechos, claro, en Hechos 15, por ejemplo, pastor, quiero ver si usted está de acuerdo conmigo. En Hechos 15, cuando hacen el concilio por la contienda que había entre cristianos judíos y cristianos gentiles, llegaron al acuerdo de pedirle a los cristianos gentiles que no comieran carne de ahogados. Sí, sí, sí. Y pusieron eso como una norma, ¿no? Al principio. Y dice que al Espíritu Santo le agradó. Ya. Ahora, vemos que el apóstol Pablo después, él empieza a darle luz a ese tema, a aclararlo, le da un sentido más, podemos decir, más del mundo cristiano, ¿no? Sacar el concepto judío, empieza como a filtrar las ideas judías. Ahora, el apóstol Pablo podría haber dicho, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron ustedes en Hechos 15, porque eso es judaísmo. Ustedes están mezclando judaísmo con cristianismo. Ujú, ¿Por qué le vamos a pedir a los hermanos cristianos que dejen de comer carne de ahogados? Si ujú, eso es del mundo judío. ¿Saben qué? ujú. Abro una nueva denominación. ¿No? Pero el apóstol Pablo no hizo eso. Ninguno de los apóstoles hicieron eso. Dijeron, bueno, nos parece que esta es la mejor opción. Es como algo más circunstancial. O se divide la iglesia o buscamos un punto común de acuerdo. Pero después vemos que la iglesia sigue trabajando en esos puntos y va evolucionando. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, pastor, si que yo no esté de acuerdo con un punto específico, ya es motivo para que yo vaya y abra una nueva denominación bajo la premisa, yo sí voy a ser más bíblico que la iglesia donde estoy. Absolutamente no. Y lo quiero decir claro antes que me olvide, lo más claro que puede hacer en el lenguaje español de España, ¿no? El hecho que uno esté en desacuerdo no da derecho a nadie, absolutamente a nadie, ni autoridad ni derecho a nadie de abrir su propia denominación. Ahora, que él lo haga, tenga la libertad, usted puede abrir una, dos, tres, 5, 10, las que sea, pero no tiene derecho a hacerlo. O sea, lo hace sin autoridad ni siquiera de Dios. Por eso yo digo, y muchas veces me dicen, ¿pero por qué dice eso? Los domingos, cuando estas sectas se reúnen, según ellos adoran a Dios, creo, ya que no tuvieron autoridad de abrirlo, pues yo no creo que Dios los escucha, honestamente. Que puedan reunirse a leer la Biblia en la casa, sí. Que puedan orar en la casa, sí. Que alguien en la casa les pueda explicar la Biblia, sí, no hay problema. Eso se ha hecho siempre. Pero de ahí a decir, ahora yo tengo la autoridad para fundar la primera iglesia de Montevideo, Uruguay, la única, la verdadera, tercer cielo. No, tú le puedes poner todo el nombre que quieras, pero no tienes la autoridad. Si puedes, claro, reúne en tu casa, hermanos, y eso es no a ti como persona, sino si hermanos se reúnen en la casa, ok, lean, sí, oren, conversen, compartan, pero eso no quiere decir de que, bueno, la persona que hace eso, bueno, hermanos, vamos a fundar nuestra iglesia. La pregunta es, ¿bajo autoridad de qué? El texto que dice la Biblia, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos, sí, pero no está diciendo ahí que Jesús le está dando autoridad a ellos a que hagan un templo. Es más, eso es idea evangélica. Jesús no fue evangélico. Jesús no fue pentecostal. Vuelvo a repetir, amigo evangélico pentecostal. Su secta nace de los Estados Unidos en siglo XX. ¿Usted está diciendo que durante 1900 años no hubo iglesia? Porque no fue pentecostal ni evangélica. No, absolutamente eso es anacrónico, eso no tiene nada que ver con la realidad. El punto está en que no tiene usted autoridad para decidir de la noche a la mañana, bueno, a ver, mujer, tú vas a ser la profetisa o la diaconisa, tú te vas a encargar de las hermanas que cocinen bien y yo pues mañana voy a fundar mi iglesia. No es así. No se puede. ¿Puede usted hacer estudios? Sí. Puede compartir, sí. Pueden orar, no hay problema. Pero de ahí a la autoridad de fundar mi templo, como lo hacía Joseph Smith de los mormones, de los testigos, los adventistas, no, exacto, como usted dice, si no se imagina, ya existen eso. ¿Para qué más? O sea, uno está como estos metodistas, se separaron 10 congregaciones. O sea, 10 más congregaciones
aparte de las que existen. Eso es terrible, hermano. Claro. Ahora, hay una premisa que yo veo que usan mucho, lo veo en los debates generalmente cuando discuten el tema, por ejemplo, cuál es la verdadera iglesia, ¿no? Y veo que usan mucho una premisa que es, bueno, nosotros, en nuestra iglesia está validada porque nosotros creemos que la autoridad que nosotros recibimos para poder fundar una iglesia, poder tener la autoridad, no sé, de ministrar los sacramentos, es porque nosotros creemos que la recibimos por la palabra de Dios. O sea, el estandarte de la iglesia es la palabra de Dios. Si yo voy y abro una iglesia y en esta iglesia yo me baso en la palabra de Dios es la que me faculta a mí de poder dar los sacramentos y de poder ser iglesia de Cristo. ¿Cómo le ve eso, pastor? Eso es totalmente antibíblico, eso no es escritural, ni siquiera histórico. Los que hicieron eso fueron los anabautistas, y antes de los anabautistas, las sectas heréticas que según ellos por pelear contra el papado eran heréticos. Por ejemplo, los albigenses, ¿no? Una de las sectas que rechazaron la autoridad papal. Muchos lo toman como ejemplo, mira, pero como ellos, sí, no hay problema, no fueron los únicos. Pero tú cuando revisas lo que creían los albigenses, oiga, eran recontraheréticos, eran súper heréticos. Entonces, no por el hecho de que ellos peleaban con el Papa estaban bien, no, eran heréticos. Los tipos eran heréticos. ¿Tenían autoridad de hacer lo que hacían? No, no tenían autoridad. ¿Por qué? Exactamente. Porque solamente porque estaban en desacuerdo y ellos sentían. Eso es lo que sucedió con Joseph Smith de los mormones. Él salía a la calle y decía, iba a una iglesia presbiteriana, su mamá iba a una iglesia metodista, que allá había un amigo bautista. Él iba a toda esa congregación y decía, pero aquí dicen ¿y yo qué? Nadie le dio autoridad y dijo, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Hijo, ¿qué pasa? Fui al bosque, mamá, y se me aparecen los ángeles, Jesús. Me dice que todas las denominaciones no sirven para nada. Y yo soy el escogido. Yo soy el elegido. Yo voy a hacer mi iglesia de los santos de los últimos días. ¿De veras, hijo? Sí, y me dio unos libros de metal. ¿Dónde están? Oh, no lo puede enseñar ahorita a nadie, pero eso va a ser. ¿Cómo uno puede corroborar? Es más, está corroborado por profesores de teología de la iglesia mormona que fue solo un cuento. El tipo era un fraude. El tipo es aquel que te vendía, por ejemplo, a ver, te vendía esto y decía, mira, que hay un reloj, dame. Cuando le ibas a tu casa, lo abrías, era una piedra. El tipo era así, era un fraude, un mentiroso. O como el que hacía de los testigos de Jehová. Charles Russell fue masón, que él decía, yo les voy a enseñar la Biblia. ¿Quién le dio autoridad a él? Y él también, de una iglesia presbiteriana masonista. O sea, el tipo era un tremendo fraudulento. O los que ponían de los adventistas que Cristo vino en 1843, vendieron su casa, vendieron todo, no vino. Oh, dije, disculpen, era 1844. Ok, no, sí, eso está registrado. Viene, oiga, pero no fue en 1844. ¿Saben qué? Ya entré en una etapa de depresión, ya no me pregunten. El tipo engañó a todos, les hizo perder trabajo, vendieron sus propiedades y nada. ¿Solo por qué? Porque él sintió que Dios le hablaba. Entonces, si cada uno hace eso que la palabra me da la autoridad, no te da la autoridad. Ahí no dice tu nombre. Si ahí me dijera, a ver, José, que estás allá en Argentina, José, tú, no dice eso. No dice. Así que, amigo, esa idea está mal, porque no te dice a ti eso. No dice. ¿Ok? Esa idea es anabautista, esa idea es antibíblica. Si tú crees, tú puedes creer lo que quieras, pero te digo una cosa, no tienes autoridad. Es como el tipo que se compra, ¿no? El uniforme de policía, pistola, sale a la calle y la gente dice, wow, un policía. El tipo ni siquiera fue a la academia de policía. Y por más que tenga uniforme y pistola, no es policía. No, eso no le hace policía. Así que ese es un mal argumento,
hermano, un Sí, mal argumento. sí, exactamente, pero es un argumento muy común, ¿no? O sea, la palabra de Dios, Él es el estandarte, la palabra de Dios es la que faculta a la iglesia que sea llamada iglesia. O sea, si yo mañana voy y abro una iglesia, según lo que yo creo que es palabra de Dios, porque está ese problema, siempre va a ser según lo que yo creo, Exacto, porque si no es según lo que yo creo, ¿para qué me fui de la iglesia que yo estoy? exacto. Si yo me fui y abro otra, es porque, o sea, de alguna manera, yo estoy abriendo la iglesia nueva porque no estoy de acuerdo en la interpretación de algo. Ahora, Exacto. eso no me faculta para ir y abrir otra denominación. Claro que Y no. luego, ahora, pastor, no sé si usted se acuerda del caso de la persona que salió de la iglesia católica y se tuvo que autobautizar para poder después bautizar a los que le siguieron. Ahora yo no me acuerdo el nombre. Fue un grupo herético también, Ajá, pequeño, que bueno, resulta que él estuvo en contra del papado y ajá, era unicitario también, y ajá, dijo, bueno, tenemos que irnos porque la iglesia católica ha caído en apostasía, aparte el paido bautismo no se puede sostener de las escrituras, no sé qué, toda esa historia, ¿no? ajá. Y se fue con un grupo. Pero el tema es que, claro, si rechazo el paido bautismo, entonces, ¿con qué autoridad yo soy pastor? Pero todos los que me siguieron, ninguno fue bautizado de adultos, eran todos católicos, fueron todos bautizados de niños. Ya, Entonces, ¿quién me bautiza a mí? El hombre se autobautizó, se autobautizó ok. para poder después bautizar a los hermanos. Yo ahora no me acuerdo el nombre, sinceramente, lo voy a Oh, buscar ahí después, yeah. No, pero, o sea, pero se da cuenta a lo que se puede llegar si empezamos cada uno a querer imponer nuestra interpretación sobre la interpretación de la iglesia. O sea, de alguna manera la iglesia tiene que respetar, y creo que es un principio bíblico, apostólico, que es la comunión de la iglesia. Y en eso de la comunión tiene que ver también la doctrina, la parte uniforme, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir que toda la iglesia está mal? Aunque puede ser que de repente tenga cierta parte de la razón, pero ¿quién soy yo para ir y abrir otra? Lo conveniente sería, bueno, oro a Dios, le pido a Dios la guía, no sé, presento el problema delante de la iglesia una vez, dos, tres, cuatro, ayudo a que entiendan eso, no sé sinceramente cómo sería el asunto. mire, aquí Pero, sí, perdón, te en escucho. los Estados Unidos, ya que todo este evangelicalismo nace de aquí y el americano, el estadounidense está hasta aquí con eso de evangelicalismo, religión, ellos optaron por algo que, aunque no es aconsejable, yo creo que es mejor que abrir un culto o una secta. ¿Cuál es? Que ellos no asisten a ninguna secta, ¿ok? No asisten a ninguna secta y se quedan en casa. Ellos no niegan la fe, ellos son creyentes, ahora más con la tecnología, con la computación, con esto de la inteligencia artificial y sermones, ellos hasta se reúnen en su casa, no forman denominación porque no quieren crear otro, lo cual está correcto, no tienen autoridad, pero sí se reúnen y estudian la Biblia, comentan, debaten entre ellos, qué dice esto, investigan y aprenden, y eso es correcto, aprenden más que sentarse en una secta, sentarse así. Y cuando el pastor solamente habla historias, 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 y al final sale uno hasta embrutecido, eso ocurre actualmente, por eso que el cristianismo en Estados Unidos, de lo que era antes 95%, fíjese, ahora es 70%, fíjese cómo bajó de 95 a 70. Ahora, el resto que no se cuenta son creyentes que siguen su cristianismo en la casa. Ahora, muchos son criticados, dicen, no, tienen que ir a la iglesia. La pregunta es, ¿cuál iglesia? Oiga, si voy a la iglesia para que me enseñen doctrina falsa, o que el pastor no predica y cuente cuentos. ¿Cuál iglesia? La pregunta es, ¿cuál iglesia? La bautista que ha caído en descrédito ahora con todo lo que pasó. Estamos hablando de una congregación de 13 millones de miembros.
y que ha perdido en los últimos años casi 2 millones. Ha perdido. La presbiteriana, la PQSA que estoy diciendo que ahora son marxistas abiertos, son puros ateos marxistas y se llama presbiteriana. La iglesia luterana que también está en lo mismo. O la metodista también está en lo mismo. ¿O a cuál? La luterana o las episcopales, ellas no tienen nada que ver con esto. ¿Cuál? ¿A cuál ir? Entonces ellos dicen, bueno, es que no tengo a dónde ir. O tal vez una iglesia muy conservadora, pequeña, pero que está tan conservadora que no le dé importancia a nadie. No, sí, no de veras. Hay cantidad, como ellos dicen, ¿sabes qué? O sea, afuera puede haber una guerra nuclear con China, con Irán, y ellos contentos, mirando, hermanitos, todo bien, vamos a comprar. O eso. Entonces, estamos hablando de millones, han optado, no, me quedo en casa. Y ahí se edifican. Ahora, ¿por qué dije? Por eso digo, no es aconsejable, pero es mejor que vayan a una en donde es que aquí ya conoce. Hermano, tú vas a una iglesia aquí, o una secta, o grupo, lo que sea, todo sale mejor. No, ¿sabes cuánta gente me ha dicho, ¿sabe qué, hermano? Mejor no hubiera ido el domingo ayer. Digo, ¿pero por qué? No, si ustedes, puros cuentos, puros chistes, que el pastor contó toda la hora sus vacaciones que se fue a cazar conejos y nada de la Biblia. No, no, es una situación terrible. Y le voy a decir una cosa, hermano, esto se va a empeorar, ¿eh? Esto se va a empeorar al punto en donde muchas congregaciones que ya empezaron a perder, van a perder más. Porque la situación está terrible. Por eso no pueden ellos generar más sectas, no tienen autoridad para hacerlo. Amigo evangélico, usted que está escuchando, no tiene usted que es en su casa, tal vez estudie con unos hermanos, pero de ahí a fundar una congregación, no tiene autoridad. Se lo digo así. No se ofenda, es que no tiene autoridad. Es la verdad. Exacto. Es un tema, ¿no? Es todo un tema, porque también me apego, y estoy de acuerdo con usted, antes de abrir una nueva denominación, más vale que se quede en la casa, estudie la historia de la iglesia, estudie, se nutra bien y después decida si quiere y se encontró una que cuadre con lo que él ha descubierto como iglesia verdadera o iglesia cristiana o iglesia ortodoxa, que se una o participe. Pero, por supuesto, abrir otra no es, o sea, es la peor de todas las opciones porque no es el camino correcto, o sea, no va por ahí. Eso no es solución. O sea, no es una solución decir, bueno, yo, como fui el domingo y el pastor dijo que Jesucristo calzaba 42 y la Biblia no dice que Jesucristo calzaba 42, entonces yo voy a ir a abrir una nueva denominación. Ese no es el camino, o sea, no es el camino, ¿no? Ir a abrir una nueva denominación porque lo que el pastor dijo no está en la Biblia. Más vale que se dedique a estudiar. Esté en contacto con otros hermanos que de repente pueden denominaciones. Un hermano en Facebook, el hermano Diego, que está en su grupo también, hizo una pregunta y dice, ¿por qué es que no hay más concilios ecuménicos? A ver, dice, profesor, ¿por qué hoy en día no vemos más concilios y sínodos como solían hacerse en los tiempos de la posreforma? Puede ser que cada grupo, por ser independiente, no quieran someterse a ninguno de esos concilios. Bueno, creo que el hermano ya respondió la pregunta, ¿no? Sí, bueno, primeramente los concilios se daban dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana. Los últimos concilios que tuvieron fue el Concilio Vaticano I en el siglo XIX y el Concilio del 60, Vaticano II. Eso es lo que reemplazaría los primeros 400 años donde... Y interesante porque ahí eran necesarios esos concilios porque eran justamente temas que definían, por ejemplo, la cristología, ¿no? Ahí se definió todo lo que es si Cristo es Dios o no es Dios, todas las herejías que estuvieron ahí
Y si te das cuenta, hermano, y te pones a analizar esos 400 primeros años de los concilios donde se hablaron, se definió la cristología, era necesario. Si no se hubiera hecho eso, como dijo un historiador, todos seríamos arrianos. En otras palabras, seríamos testigos de Jehová. Todos, ¿eh? La mayoría sería testigo de Jehová. Porque ese era el tema. Jesús creado no es Dios. Y de ahí se partió todo. Fue un debate, una pelea teológica al punto. Es más, no solamente era teológica la pelea, era literal. La gente salía y se mataba con los otros que eran, o sea, los trinitarios, se peleaban a palos con los unitarios. En la plena calle parecían pandilleros. Y eso está registrado históricamente. Y quemaban sus iglesias de ellos. O sea, la cosa no era solamente debate así. La cosa era, vamos a la calle a pelear a ver quién gana, el trinitario o el unitario. No, sí, es más, a un papa lo mataron, creo también. Entraron en ese tiempo y lo mataron, creo que, ¿qué papa fue? Me olvidé su nombre, por ahí sale. No, hombre, así, para que te des cuenta. Ahora, entre protestantes no existe eso. Evangélicos peor todavía. Evangélicos no creen nada de eso. Evangélicos no creen de historia, no creen de confesiones, ni credos menos de concilios. O sea, no, nada de eso. No. Claro, claro. O sea, la idea es, el Espíritu Santo es el que te guía y punto. ¿No? No hay necesidad de tener un concilio, no hay necesidad de llegar a ningún acuerdo, porque si hay 10 personas que están a favor de algo, pero a mí el Espíritu Santo me hace sentir que no está bien, entonces es más importante lo que yo siento, porque lo que yo siento viene directamente de Dios. Y yo tengo que hacerle caso ¿a quién? ¿A los 10 o al Espíritu Santo que me habla? Yo no sigo a hombre, sino a Cristo. Exacto, yo no sigo a hombre, yo soy completamente bíblico, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Todos los que dicen ser bíblico van por ese camino y usan las mismas ideas, aunque después no están de acuerdo. Eso. Entonces uno se pregunta, pero se ve que hay muchos Espíritus Santos que piensan diferente. No, o sea, la división no es solamente la iglesia, la división es entre el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está dividido porque a uno le dicen una cosa. Esquizofrénico, tiene bipolar, tripolar. Exacto. No, es complicada la situación. O sea, realmente, quiero decirle a los hermanos que ven esto, no lo estamos juzgando en el sentido de decirle ustedes no son cristianos por ser parte de una denominación, sino que estamos llevando esto a un punto de reflexión. Claro. ¿Dónde estamos parados? ¿A dónde vamos? ¿No? Ese es el tema. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Porque cuando yo escucho, por ejemplo, al pastor César y a otros historiadores hablar sobre la historia de la iglesia, y digo, mirá de dónde venimos. Y miro a dónde estamos, ya me doy cuenta a dónde vamos, como dice el pastor César. O sea, esto va peor, es como una barca que va rumbo a la catarata. O sea, no hay que pensarlo mucho. Las iglesias están aceptando la ideología de género. Bastante. Una hermana, por ejemplo, posteó que en Colombia la mayoría de los cristianos votaron a un comunista, socialista, lo que sea. Y que incluso hubieron reformados que votaron a un tipo de esto, ¿no? Bueno, lamentamos la situación de Colombia, porque ha caído en la desgracia, ¿no? de estas ideologías. Pero que el cristianismo haya aceptado la ideología de género, marxismo, es que sean socialistas. O sea, eso ya es como, ya llegando al punto máximo, está desbordando ya el vaso. En cualquier momento se arruina todo, ¿no? Se rompe la copa porque ya no está soportando, ¿no? La iglesia evangélica, la iglesia protestante, no es una buena influencia hoy por hoy. Porque, dense cuenta, Pastor César, yo a veces me cuestiono y cuido mucho la educación de mis hijos porque los liceos o colegios, universidades donde están ellos,
le meten la ideología de género, el socialismo hasta por los ojos. Sí. Y yo llevo a mi hijo, lo saco de la universidad, digo, no te preocupes, en la iglesia vas a ser bien enseñado y te van a contrarrestar toda la basura que te meten en las universidades. Y voy a la iglesia y ¡pum! Le meten también el socialismo, la ideología de género. Entonces, digo, lamentablemente, no está siendo de buena influencia. O No, sea, para nada. ¿cómo yo puedo exponer a mis hijos a una iglesia socialista, marxista y que tiene ideología de género y que se lamenta porque Estados Unidos abolió la ley del aborto legal? O sea, es el colmo, ¿no? Sí. No, sí, y fíjate que otra cosa importante, las iglesias evangélicas, yo puse ahí, es un desastre. En escuela dominical, a los niños, ellos dicen, ¿no? Bueno, son niños, les gusta jugar. Mira, mira cómo va el razonamiento, ¿eh? Les gusta jugar, son chiquitos. Ellos no están tanto de pensar, de teología. Mira cómo va el pensamiento. Entonces, a ellos les gusta divertirse, porque son chiquitos. Ponle de Mickey Mouse, ponlo del ratón Mickey Mouse, del pato Donald. Oye, si es así, pues yo lo dejo en mi casa. Tengo aquí películas de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, sus sobrinos, Goofy, Pluto, de Picapiedra, tengo de todo. Porque si eso enseña la escuela dominical, porque según ellos son niños, entonces no hay que sorprendernos que a los 10 años ya saben que hay que cambiarse de sexo, transexual, ¿no? Que el hombre procede de la evolución miles de años, que Dios es una idea y que ellos también tienen el derecho constitucional de si quieren abortar o no. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, claro, porque durante la escuela dominical estaban enseñando, es más, ya ni siquiera mirar Disneylandia es seguro, porque va a aparecer Mickey Mouse besando a otro ratón. Entonces, ¿cuál es cómo van a contrarrestar si ellos menosprecian la mentalidad de un niño que necesita justamente en esa edad enseñarle principios básicos de la fe cristiana? Porque cuando crezcan y no les enseñan eso, ellos van a decir, yo iba a la escuela dominical, pero me enseñaban los picapiedras. ¿Qué enseñanza han partido de ahí? Exactamente. O sea, es un club ¿Ya? para ser social, ¿no? O sea, que mi hijo tenga un amiguito que lo conoció en la iglesia. No importa si no le enseñan la doctrina, pero al menos tiene un amiguito cristiano, ¿no? Ya. Pero el tema es que se perdió el enfoque, pero claro, esto tiene mucho que ver con una perspectiva también evangélica, ¿no? Total, al niño hay que esperar que crezca para preguntarle si tiene que ser cristiano. Hay que Exacto. esperar hay que esperar que le salga la barba para preguntarle si se quiere bautizar. Entonces, claro, porque sinceramente, o sea, analizando la mentalidad, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Dicen, no, porque bautizar a un niño es obligarlo. Yo me pregunto, pero si el niño no tiene voluntad, yo a un bebé, yo no veo a un bebé que lo vayan a bautizar y el bebé diga, no, va en contra de mi voluntad. No, el bebé no habla. El bebé no tiene voluntad. No Ya. es contra la voluntad, porque si el bebé no dice lo contrario, no es contra la voluntad. Después dicen, no, pero lo que pasa es que hay que esperar que él crezca para ver qué quiere, porque si no el bautismo no es válido. Y yo me pregunto, ¿cómo es que el cristiano, porque esta es una pregunta que creo que es válida, ¿cómo es que el cristiano acepta que a un niño se le puede llevar porque el Estado obliga a que yo le dé educación? Entonces sí, lo llevo a la escuelita, a la escuela, a primaria, después lo llevo a secundaria. No le pregunto a mi hijo, mirá, hijito, te tengo que preguntar, ¿vos querés hacer primaria? ¿Querés hacer secundaria? ¿No? ¿Vos querés que yo sea tu padre? o, o cosas así. O sea, yo no le pregunto nada de eso. No. Incluso mis hijos tienen nombres que yo no le pregunté a ellos si querían llamarse como se llaman. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué es más fácil
imponerle a nuestros hijos Ya. lo que el Estado me pide, me obliga, y no lo que la palabra de Dios me obliga a cumplir con mis hijos? Para mí es una buena pregunta. No sé, pastor, ¿usted qué opina? No, es que ese es el principio, una de las cosas muy buenas de los puritanos. Por eso yo dije al principio, evangelicalismo no es reforma. Es más, tampoco es protestantismo. Evangelicalismo es, amigo evangélico, religión norteamericana, estadounidense, del siglo XIX más y XX. No es ni siquiera reforma, nada. Los puritanos, los reformados, entendieron el concepto de educación y familia. El niño dentro del concepto del pactual de Abraham, porque Pablo dice somos hijos de Abraham, y en la casa de Abraham estaba el pacto que Dios le dio a Abraham. Es para ti y tu descendencia. La señal es para ti y tu descendencia. Entonces, eso para ti y tu descendencia pasa a la iglesia cristiana. Entonces, cuando estamos en el pacto abrámico, es para mí y descendencia son los hijos, no es el perrito ni el gatito, son los hijos. Esa es la descendencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señal del pacto, obviamente, ya no es la circuncisión, porque Cristo es nuestra circuncisión. Es lo que dice Pablo. Pero queda una señal. La señal visible, ya que no es la circuncisión, o el corte del prepucio, ahora en Cristo, por eso Pablo dice, ya no hay varón ni hembra. Por eso dice Cristo, ya no hay varón y hembra. Lo cual implica, al no haber la distinción de varón y hembra, somos en Cristo, entonces el bautismo que corresponde a esto es la señal visible. Entonces a mi hijo yo no tengo que esperar, como dices muy bien, ¿no? Bueno, ¿le bautizamos o no el chavalo? Pues, no sé, pues porque mírale la cara que tiene. Tiene cara de voluntarioso. Vamos a esperar que sea grande. Porque mira, hasta se ríe conmigo. Bueno. O sea, tengo, ¿por qué? 20 años un hijo pagano. Un hijo pagano, un hijo idólatra. Porque yo tengo que esperar, ¿no? Le digo, hijo, ¿ya quieres ser bautizarte? Papá, ya tengo 70 años a esta hora que me diga. Oiga, 70 años le vas a decir a tu hijo si te quiere bautizar. No, desde el punto de vista bíblico es que el hijo ser parte del pacto abrámico se bautiza, porque es la señal de entrar al pacto. Por eso Pablo dice, el que es de la fe de Abraham es hijo de Abraham. Ahí lo dice en Gálatas, amigo, está en Gálatas 30. Hijo de Abraham significa la casa de Abraham. Y en la casa de Abraham está el pacto que Dios hizo con Abraham, para ti y tu descendencia. Entonces, los niños, una vez que son bautizados, como dijiste, se les educa. Y eso hacían los puritanos, porque en ese tiempo no había escuelas todavía. La mamá se sentaba, tenían el catecismo que trajeron de Europa, el catecismo de Calvino y otros catecismos más de los puritanos, y le enseñaban, Dios es, y el niño ahí chiquititos. Y como en ese tiempo era rural, luego de ahí ayudaban al papá a trabajar. De ahí viene el concepto capitalista, ¿ves? Porque no había Estado. Entonces, cuando ellos tomaban muy en serio, cuando Pablo decía, el que no trabaja, que no coma. Entonces, a los niños se les decía, hay que trabajar para comer. Entonces, ya crecían con esa ética oh, no trabajo, pero me van a prestar dinero. No, nada de eso. Hay que trabajar, ¿no? Y de ahí sale esa ética. Catecismo, educación, trabajo. Así era. Catecismo, educación, trabajo. Ya cuando tenían que, a los 13 años, ya eran hombres, se consideraba 13 años, se consideraban ya adultos, no ahora a los 25 años, no, 13 años ya adultos, 13 años. Entonces, en los 13 años ellos ya decidían, tenían su trabajo o querían ir a una escuela mejor, pero ya para los 15 años ya hombres. No como ahora, no, pobrecito, tiene mi hijito, tiene 15 años. No había nada de pobrecito. Ya ellos hicieron así y durante todo ese tiempo la mamá les había puesto en la cabeza el catecismo calvinista. ¿Y qué pasaba? Cuando se casaban, enseñaban también a sus hijos. Y eso es así, y es exactamente como enseña Pablo, porque ellos llevaban muy en serio lo que decía Pablo de padres educar a vuestros hijos y todo eso. Claro, hermano. Claro, y eso viene desde el Antiguo Testamento, Claro, porque incluso es la fórmula que Dios estableció para la educación de los hijos, ¿no? Que dice que debemos de recordarle la ley de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? Y que, bueno, ellos van a tener
en el corazón grabado lo que nosotros le vamos a decir, todos así parafraseando, ¿no? Incluso los proverbios hablan sobre ese método de educación. No hay que Claro. esperar a que el hijo tenga 18 años y tenga barba para Ya, decirle, ahora que eres mayor, ¿querés ir a la iglesia? No, porque si yo como padre estoy obligado a llevar a mis hijos a la primaria o al jardín ya, sin preguntarle, porque el Estado acá en Uruguay es así, te dice, no, acá, o sea, si el padre no lleva al hijo a estudiar, entonces el padre está cometiendo un delito porque está en contra de la patria potestad. exacto. Y es un delito. Y ahora Dios me pide, o sea, Dios, el ser supremo, me pide que yo eduque a mis hijos, pero yo digo, no, Dios, yo tengo que esperar que él tenga barba para preguntarle, porque hasta que él no sea mayor, yo no lo puedo obligar, Dios. Me tenés que entender, porque, Tiene que porque, entender. claro, me tenés que entender, porque yo no lo puedo obligar, porque la salvación es por fe. Y Ya, yo, ¿cómo sé si tiene fe o no tiene fe? Es muy chiquitito todavía. Cuando le digo que es la fe, me dice, no sé. Y tengo que esperar a que sepa. Entonces, claro. claro, estamos en un... yo creo que esto es Ya, lo que de a poco fue destruyendo ya. la fortaleza de la iglesia. Porque si los hijos no son bien adoctrinados de pequeños, al final son, podemos decir que están ahí, ¿no? Ajá. Como la vara de mimbre, se mueve para todos lados, porque esperamos, claro, se esperó demasiado a que el Claro. niño sea instruido en la palabra de Dios, Ujú. y quizás el niño, como usted dice, dejamos pasar la etapa que el niño es como una esponja, que todo lo aprende, y empezamos tarde, Ya, cuando ya está nutrido de socialismo, ya, está nutrido de ideología de género, exacto. y ya puede ser tarde. Porque Ajá, cuando queramos enseñarle en serio la palabra de Dios, el niño no lo va a asumir, lo va a cuestionar. claro. Eso yo lo veo, hoy lo veo en el mundo evangélico, que los Ajá, padres quieren enseñarle la doctrina a los hijos, pero como esperaron mucho tiempo, los hijos ajá, dicen, pero papá, en el liceo a mí me enseñan que bueno, que en realidad todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, ajá, que Dios puede ser otra cosa, que Génesis en realidad es simbólico, que la Biblia es simbólica y que fue inventada por hombres. Ya es tarde, muchas veces ya es tarde para empezar a educar a los hijos. Y esto es lo que debilita al final y al cabo a la iglesia. Y al mismo tiempo, la iglesia no puede influenciar al Estado, a la sociedad. ¿Por qué? Porque ya es una iglesia bastante débil, porque no estamos preparando jóvenes firmes y quiero usar una palabra que puede ser fuerte, radicales, pero no en un término malo, sino que estén convencidos de que la doctrina bíblica no puede ser relativizada, que es un tema, ¿no? Bueno, pastor, tenemos que ir terminando, sé que se fue la hora. Muchas gracias. No sé si no, usted está bien. quiere No, este es agregar un algo tema más al tema. que un día hay que hacer vigilia, como hacíamos antes, solamente este tema. Y porque el tema da para rato, da para más, pero quiero agregar algo referente al tema que se está hablando. El cristianismo es una religión pactual, no es individual, como dentro del evangelicalismo se entiende. O sea, que yo acepto a Cristo y a ver si mi mujer o mis hijos o alguien no. Es una religión pactual. Pactual significa de familia. O sea, la fe se tiene que pasar a los hijos. Y se pasa a los hijos dentro de la administración del bautismo. Así es. Y luego la enseñanza del catecismo. ¿Por qué el catecismo? El catecismo, pero ¿por qué enseña el catecismo? El catecismo es la Biblia, es el método que usaron siempre los hebreos. Catecismo se enseñó a los hebreos. Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo, la fe que te enseñó tu madre, tu abuela, ellos le estaban catequizando a Timoteo. Entonces, ¿qué es catecismo? Catecismo es el método justamente de aprender, y no solamente la Biblia, toda materia, de preguntas y respuestas. Leemos un texto, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué dice ese texto? ¿De quién habla? O habla de tal persona. ¿Qué es lo que dice? Ah, dice esto. ¿Con quiénes está hablando? ¿A quién? Entonces, el evangelicalismo realmente estamos hablando de millones, ¿ok?
Y por eso a veces yo pregunto por qué se salen del catolicismo si entran a una secta y no estudian. No quieren estudiar la Biblia. No quieren. Les duele 5 minutos de estudio de la Biblia, como que les aburre. Entonces, por eso yo pregunto y soy incisivo ahí. ¿Por qué se cambió de religión si no quiere estudiar la Biblia? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le enseñaron que es el cristianismo? El cristianismo no es individualizado, es pactual. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y Abraham, Dios le dio en forma pactual para su casa. Nosotros, nuestra fe es abrámica. Ah, y, y es algo que se tiene que considerar. Eh, Resumiendo, no se puede, nadie tiene la autoridad de crear sectas llamadas iglesias. Lo más que uno puede hacer, reunirse en casa, estudiar, orar, compartir, pero nada más. No hay autoridad de una persona normal para que diga, yo quiero fundar mi secta. Ya lo han hecho por mucho tiempo y lo único que ha traído es división, 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 confusión, ignorancia, división, 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 y eso es un ciclo que hay que terminar. Exactamente. Así que eso es muy serio. Eso sería lo que puedo decir. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor César, por su tiempo. Es interesante el diálogo, daría para hablar un montón, la verdad. Pero lo más importante es reflexionar, pensar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Okay. Como reflexionemos, hermanos, para poder entenderlo, para poder digerirlo, ¿no? Y Ya, sí. poder romper con barreras que impiden el crecimiento real de la iglesia. Porque como usted decía, división no es lo mismo que expansión, ¿verdad? División no es lo mismo que expansión. El hecho de que mañana hayan 10 iglesias más en mi cuadra no quiere decir que la iglesia haya crecido, porque de Ya. repente son los mismos 10 hermanos que antes estaban en una sola iglesia y que ahora cada uno tiene su propia iglesia, ¿no? Y yo digo, oh, la iglesia está creciendo. No, eran los mismos 10 hermanos de ayer, pero que ahora cada uno tiene su iglesia. Entonces, división no es lo mismo que expansión. Nosotros Ya. oramos por la expansión de la iglesia, Sí, no por la división. Pero para exacto. que no haya división, hay que entender de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Muchas Amén. gracias, Pastor César. Invito a los hermanos a que puedan seguir las enseñanzas del Pastor César. Tiene muy buenas enseñanzas históricas, ¿verdad? Que de alguna manera nos ayudan a entender todo esto que hemos tocado hoy, porque es demasiado lo que hay detrás de todo el tema. Pastor, muchas gracias. Ok, Dios te hermano, bendiga. pasen buenas noches y también los hermanos que nos acompañaron. Amén. Amén.